Hola apreciadas y apreciados Inters. En este video vamos a hablar de adverbios de frecuencia o adverbs of frequency. Estas son palabras que utilizamos precisamente para decir qué tan a menudo hacemos algo. Tenemos aquí algunas de las más comunes. Always, que significa siempre. Usually, que significa usualmente. Often, que significa a menudo. Sometimes, que significa algunas veces. Hardly ever, que significa casi nunca, y never, que significa nunca. Veamos ahora cómo podemos utilizar los adverbios de frecuencia en oraciones afirmativas. Por ejemplo, she always goes to the movies on weekends. Ella siempre va al cine los fines de semana. I sometimes read the news online. Algunas veces leo las noticias en línea. He is often a good friend. Él es a menudo un buen amigo. My friends are never punctual. Mis amigos nunca son puntuales. Usualmente vamos a ubicar los adverbios de frecuencia antes del verbo. Como podemos ver aquí, goes y el adverbio de frecuencia always está ubicado antes. Lo mismo ocurre aquí con el verbo read y el adverbio de frecuencia que está ubicado atrás de él. Sin embargo, tenemos una excepción que es el verbo be. Cuando usamos el verbo be, el adverbio de frecuencia va a ubicarse después de él, como en estos ejemplos. Podemos también utilizar adverbios de frecuencia en preguntas. Veamos algunos ejemplos. Does he always play video games? ¿Él siempre juega videojuegos? Do you usually spend the weekend at home? ¿Usualmente pasas el fin de semana en casa? Is she often at work? ¿Ella está a menudo en el trabajo? Are we always together? ¿Estamos siempre juntos? Veamos que en las preguntas el adverbio de frecuencia se ubica después del sujeto. Y esto va a ser así para todos los verbos, incluyendo el verbo be. Finalmente, vamos a hablar de oraciones negativas. Veamos algunos ejemplos. They don't always stay at the same hotel. Ellos o ellas no siempre se quedan en el mismo hotel. We don't usually travel in summer. Usualmente nosotros no viajamos en verano. She doesn't often check her email. Ella no revisa su correo electrónico a menudo. They aren't always on time. Ellos o ellas no siempre llegan o no siempre están a tiempo. She isn't usually busy. Usualmente ella no está ocupada. Veamos que usualmente vamos a ubicar el adverbio de frecuencia antes del verbo. Y esto va a ocurrir con la mayoría de los verbos. Sin embargo, en el caso del verbo be, nuevamente vamos a ubicar al adverbio de frecuencia después del verbo be. Como una observación final de los adverbios de frecuencia en oraciones negativas, veremos que no todos se pueden utilizar en este tipo de oraciones. Podemos utilizar always, usually u often, pero no es correcto utilizar adverbios como never, hardly ever o sometimes en
oraciones negativas. Recordemos entonces, utilizamos los adverbios de frecuencia para decir qué tan a menudo hacemos algo. Espero que este video les haya resultado de utilidad. Recuerden, si tienen alguna pregunta, consulten a su profesora o profesor. Hasta una próxima oportunidad.